los tipos de interacciones débiles que existían entre moléculas. Entonces lo que nos faltó volver la clase pasada es el equilibrio ácido-base. Vamos a ver el concepto de ionización del agua y el concepto de ácidos débiles y bases débiles. Esta tabla que ustedes pueden ver acá se refiere a la escala de pH. El concepto P, o ese valor P, se aplica cuando uno agrega el término o antecede el término menos logaritmo a algo. En este caso ese P es el menos logaritmo de la concentración de protones. Por lo tanto, si nosotros tenemos una concentración de protones que va desde 10 elevado a 0, que es igual a 1, hasta 10 elevado a menos 14, el valor P, que va a ser el menos logaritmo de eso, nos va a dar nuestra escala de pH, que me imagino que todos ustedes conocen, que va de 0 a 14. Ahora, cuando el agua se ioniza, por eso viene este concepto de pH, cuando el agua se ionizan protones, o en H+, y en hidroxilos, o H- que aparecen ahí. Luego tenemos una H-. Y el agua se ioniza en partes iguales, por así decirlo. Son 10 elevado a la menos 7 protones y 10 elevado a la menos 7 OH. Lo cual da un valor de 10 elevado a la menos 14 más 1. Por lo tanto, la suma del pH más la suma del pOH nos tiene que dar 14. ¿Se entiende? Todo eso, esto me imagino que yo lo había visto un poco. Esto solamente para mostrarles la diversidad de pH que hay, ya sea en la naturaleza o en sustancias artificiales fabricadas por el hombre. Tenemos desde el pH más ácido, que sería el ácido clorhídrico 1 molar, recordando que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, que se disocia completamente. Al disociarse completamente, hay una elevada concentración de protones en el medio. Y si vamos subiendo, tenemos los jugos gástricos, que en parte es HCl más otras cosas, pero el pH es un poco más alto. pH 2, jugo de limón, Coca-Cola por ahí, cerveza, café, leche. Hasta llegar más o menos al pH neutro, donde está la sangre, que es pH más o menos 7,3. Ahora si seguimos subiendo, vamos a llegar hasta el pH más básico conocido, sería el hidróxido de sodio monomolar, que es una base fuerte. Y al ser una base fuerte, se disocia completamente, por lo tanto la concentración de OH ahora es elevada en el medio. No hay sal, o sea, no hay sustancias sin disociar, no hay bases sin disociar, está todo disociado. Y como la concentración es elevada, la concentración de protones, o sea, de OH mientras más alta, más concentración. Ahora, un concepto que quiero que aprendan y que lo vamos a ver por el resto del curso es el concepto de pK sub A. Ese pK sub A, y de nuevo el valor P, es el menos logaritmo de la constante de acidez. Esta constante de acidez, me imagino que también lo vieron en algún curso, está determinada por la concentración de los productos partido por la concentración de los reactantes, como cualquier constante de equilibrio. Pero en este caso, esta constante de acidez está dada para los ácidos débiles, o sea, ácidos que no se disocian completamente. Por lo tanto, vamos a tener las tres especies en el medio. Vamos a tener los protones, la sal del ácido y el ácido sin disociar. Si a esa constante de acidez le aplicamos este término, este P,
vamos a tener, como ya les dije, el menos logaritmo de la constante de acidez y vamos a tener el concepto de pK sub A. El pK sub A, ya sea para un ácido débil o más adelante cuando veamos a los aminoácidos, ese pK sub A va a ser el pH al cual se alcanza este equilibrio. El equilibrio entre el ácido sin disociar y las especies ya disociadas. Cuando alcanzamos ese equilibrio, vamos a tener el valor de pK sub A. Por ejemplo, en el caso del ácido acético, que es un ácido monoprotínico, eso quiere decir que tiene la capacidad de disociar un protón, vamos a tener que el valor de pK sub A es 4,76. Eso significa que a un pH menor a 4,76 el equilibrio va a estar desplazado completamente hacia el ácido sin disociar. Y a un pH mayor a 4,76 el equilibrio va a estar desplazado hacia las especies disociadas. Y a un pH igual a 4,76 vamos a tener estas especies en equilibrio. ¿Se entiende? Funciona de manera similar para una base. También vamos a tener un pK sub A para, por ejemplo, el ion amonio, se disocia de amoníaco con más protones, pero un pH básico, 9,25. A 9,25 vamos a tener equilibrio. Y también va a funcionar para aquellos ácidos o bases que tengan más de un protón para disociar. Por ejemplo, tenemos un ácido diprótico acá, como el ácido carbónico, que se disocia a bicarbonato, y posteriormente el bicarbonato se disocia a carbonato. ¿Ya? En general, para un ácido que tiene dos protones, el primer protón se disocia a pH ácido y el segundo protón a pH básico. En general es así. Y para un ácido que tenga tres protones, el primer protón se disocia a pH ácido, el segundo pH cercano a neutro, cercano a la neutralidad, como ven ahí, y el tercero pH muy básico. Y así funciona independiente del ácido que sea, e incluso para los aminoácidos como el vino. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante el asunto de los ácidos y las bases débiles? Los ácidos y las bases débiles, por el hecho de no disociarse completamente, son amortiguadores del pH. Y en nuestro organismo, en la sangre, en nuestras células, está lleno de amortiguadores del pH. Los mismos aminoácidos son amortiguadores del pH. ¿Ya? Entonces, el concepto de amortiguador va a ser una sustancia formada por un ácido y la sal de ese ácido, que en un cierto rango de pH tienen la capacidad de soportar cambios bruscos de pH. O sea, si uno agrega ácido o base, la variación de pH en ese punto es bastante poca. ¿Ya? ¿Se entiende? Eso ya lo habían visto también en algún curso. ¿Titularon un ácido alguna vez, supongo? Sí. Con la bureta y el matrán y el ácido que estaba abajo y el indicador de pH cambiaba de color como estaba aquí, pero todo el mundo se pasa. Y la cuestión queda rosada, queda rojo, tiene que cambiar un poquito. También me pasó. Bueno, se supone que cuando un ácido está bien titulado, ahora tiene que dar una curva de ese estilo, independiente del ácido que sea. ¿Ya? El pH va subiendo de manera brusca a medida que se agregan OHs, a medida que se agregan equivalentes de base, por así decirlo. Hasta llegar a un punto en que cambia la pendiente. ¿Ya? Y luego bruscamente vuelve a subir. En una curva de titulación como esta, cuando uno ha agregado la mitad
de los equivalentes de base. No es volumen, es concentración. Entonces no aparece aquí en la negra, aparece como el equivalente. Cuando uno ha agregado la unidad de concentración posible de OHs, vamos a tener este punto medio en que la concentración de ácido sin disociar es igual a la concentración de la sal del ácido. En ese punto medio, el pH es igual al pH sub A. Y en el caso del ácido acético sería 4,76. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sabemos cuál es un rango de pH útil para un buen amortiguador? Depende del libro. Hay libros que dicen que 0,5 hacia arriba y 0,5 hacia abajo. Y hay otros libros que dicen 1 hacia arriba y 1 hacia abajo. Acá aparece simplificado como 1 hacia arriba y 1 hacia abajo. Y quédense con eso. Si alguien me quiere contestar en la prueba, si tiene alguna pregunta de esto, 0,5 y 0,5, está bien. La teoría lo dice así, en la literatura algunas. Entonces, si tenemos a este par ácido acético acetato, ahora ya le ponemos nombre, pero recuérdense que las sales de los ácidos tienen terminación ADO, el I con cambio por ADO. Entonces, si ahora tenemos este punto medio, titulamos el ácido, reconocemos cuál es el punto medio, lo tenemos y nos preguntan cuál es el rango útil de la amortiguación de ese amortiguador por ese campo. Ustedes dicen entre 5,76 y 3,76. Funciona igual para otros tipos de ácidos o bases débiles. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, el fosfato de hidrógeno ahí. La curva de titulación, si se fijan, la curva de titulación cambia en cuanto al valor de pH, pero la tendencia es el tipo de curva. El tipo de curva, si se fijan, es la misma, y lo que varía es el valor de pH sub A, que sería el punto medio, en el cual el pH es igual al pH. Funciona para el ácido acético, funciona para el fosfato de hidrógeno, funciona para el etanol. ¿Estamos claros acá? Bueno, el ácido acético como tampón funciona como cualquier tampón. A medida que uno agrega OHs, aumenta la concentración del acetato. Y a medida que uno aumenta protones, aumenta la concentración del ácido acético. Y el ácido acético. Para todos los tampones funciona más o menos parecido. Pero la gracia es que este equilibrio es bastante fuerte. Entonces, por eso estos ácidos débiles, base conjugada, son buenos amortiguadores del pH. Cuesta romper. Ahora, obviamente, si le agregan un litro de una OH encima, no van a romper esto. Son variaciones leves del pH. ¿Ya? ¿Hayan visto esa forma? Sí. La ecuación de Hasselbalch o de Henderson-Hasselbalch o de Henderson, depende de cómo aparezca hasta el nivel. Esta ecuación nos dice y nos relaciona el pH con el pH sub A y la concentración de ambas especies, del ácido sin disociar y la sal del ácido. Nos dice que el pH va a ser igual al pH sub A más el logaritmo de la concentración de la sal, partido por la concentración del ácido sin disociar. En algunos libros aparecen estos valores al revés. Aparece el ácido arriba y la sal abajo. Si quieren ponerlo así, le cambian el signo acá y ponen negativo. En Wikipedia está mal esa forma. Ya.
Para efectos prácticos del curso, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Ahora, los buffers biológicos. Tenemos varios buffers que son importantes para nosotros. En la célula hay buffer fosfato, como el más abundante. El más conocido es el bicarbonato en la sangre, que mantiene el pH de la sangre en 7,3. Pero también son buenos buffers biológicos los aminos y los carboxíleos. Acá les pongo un ejemplo de histidina. La histidina es un aminoácido que tiene la capacidad de perder o ganar protones. De esta manera, esta es la estructura de la histidina. Y si vemos acá, hay un nitrógeno que tiene un protón extra. Y al disociarse, ese protón se pierde. Eso ocurre a un pH de 6. Por eso, el pH de la histidina, el resuelto de la histidina es 6. pH del cual se alcanza el histidina. Y en general, todos aquellos aminoácidos que tengan la capacidad de perder o ganar un protón en su estructura van a ser monomas amortiguadores de pH. O son todos ácidos o bases de pH. ¿Sí? ¿Cómo ven luego la estructura de los aminoácidos? Ahora, ¿por qué es tan importante el pH para nuestro organismo? Este gráfico quiere identificar eso. Este gráfico muestra el porcentaje de actividad de ciertas enzimas que hay en nuestro organismo. Enzimas como epsina, tripsina y fosfatasa alcalina. Si se fijan, vamos a ver el caso de la pepsina. La pepsina es una enzima que se encuentra en el estómago. Por lo tanto, nosotros sabemos que en el estómago hay un pH ácido y por lo tanto asumimos que el pH óptimo de funcionamiento de esta pepsina tiene que estar en el rango ácido. Entonces este gráfico lo que muestra es que a medida que aumentamos el pH, la enzima pierde actividad, siendo el máximo de actividad a un pH más o menos equivalente a 2, equivalente al pH del estómago, 1,2 por ahí. Pero vemos que por lo menos a pH 3,5 la pepsina tiene solamente un 50% de actividad. ¿Por qué? Se está haciendo más básico el medio. ¿Y qué tiene que ver eso con la actividad de la enzima? Con la enzima, la pepsina. ¿Se puede denaturar? Sí. ¿Qué más le puede pasar? Los factores también podrían no asociarse a la unión entre, porque puede tener como son activadores y eso no se podría unir a un pH distinto. Ya, puede ser. ¿Qué más? Algo más cierto en la estructura. Se pierde actividad de la energía que hace la estructura de la molécula. Para caer en la demás, más simple aún. ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Por qué? No sé, alguien dijo. ¿Por qué a medida que aumentamos el pH disminuye la actividad de la enzima? ¿Quién dijo cambio conformacional? No vale. No, sí se vale. Claro que sí. A ese pH, la conformación de la enzima es óptima. Y el sitio activo de la enzima está expuesto al sustrato. A medida que cambie el pH, la conformación de la enzima va a cambiar. Y va a cambiar porque las interacciones entre los aminoácidos van a cambiar. Porque los aminoácidos son susceptibles a los cambios de pH. Como la histidina. No va a ser lo mismo tener una histidina cargada positiva que una histidina neutra. ¿Cierto? Los tipos de interacciones débiles, como los que vimos la semana pasada, van a ser distintos. A lo mejor esa histidina, imagínense que esa histidina es vital para la actividad de la enzima. Si está con un pH
muy ácido, vamos a estar a pH menos de 6. Por lo tanto, la histidina va a estar protonada, ¿cierto? Vimos que había un tipo de interacción, que era la interacción electrostática, ¿cierto? Que podían ser de atracción o de repulsión. Entonces, esa histidina que está cargada positiva podría estar ahí produciendo algún tipo de interacción electrostática vital para la actividad. ¿Qué pasa si estamos a pH 7 ahora? Esa histidina ya no va a estar cargada. Por lo tanto, esa interacción electrostática será perfecta. Si se pierde, a lo mejor se pierde la actividad. Eso es un aminoácido. Imagínense una enzima que tiene 400, 500 aminoácidos. Cada uno de ellos, si es que tiene la capacidad de perder o ganar un protón, va a ser vital. Por eso la actividad enzimática va a cambiar y va a funcionar a cierto pH. Porque a otro pH los aminoácidos van a tener distinta carga y por ende distintos grados de conformación. ¿Se entiende? Bueno, igual para la otra vez va a depender mucho de los aminoácidos que la conforman. Puede ser que el aminoácido ni siquiera esté en el sitio activo, pero puede producir un cambio conformacional tal que el sitio activo ya no está expuesto y ya está cerrado. O sea, no asuman que solamente el sitio activo de la zona, puede ser en cualquier parte de la molécula. Esto es solamente para mostrarles que el agua, además de ser el solvente universal y además de estar presente en la célula solo como solvente, también puede ser parte de las reacciones enzimáticas en la célula. Por ejemplo, en las reacciones de hidrólisis. Cada vez que ustedes escuchen la palabra hidrólisis, va a implicar que el agua está actuando como reactante en la reacción y hace que se rompa un enlace. Como en el caso de la hidrólisis del ATP. Cuando el ATP se hidroliza a ADP, el agua participa como reactante y luego forma parte del producto. Y en general, cuando uno habla de hidrólisis, estas hidrólisis son altamente energéticas, liberan mucha energía. No solamente la hidrólisis de la ATP libera energía, sino que otras hidrólisis también lo hacen. Por ejemplo, tenemos otros ésteres de fosfato, ésteres de carboxilado, o ácido fosfato. Cuando vayan al agua, como reactante, es una reacción de hidrólisis y que en general libera mucha energía. No necesariamente energía es ATP, hay otras maneras de liberar energía. Eso es lo que nos faltaba la semana pasada de agua. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a lo que vimos la semana pasada o lo que vimos ahora? Es súper importante que adopten desde ya el concepto de pKa. Es vital por lo que viene. ¿Ya?